Mi madre avisó, ¿estás fuera? Seguimos sin ti. Respondí ok y me adelanté. Fideicomiso, bloqueado. Casa, cancelada. Al amanecer, había 46 llamadas perdidas y su abogado escribió, tenemos un problema serio. Reí fuerte y respondí. Estás fuera. No vuelvas. Continuaremos sin ti. Esa era la voz de mi madre. Plana, ensayada, definitiva en un mensaje de voz que dejó a las 9:47 de un martes por la noche. Sin discusión previa, sin advertencia, solo una grabación de 31 segundos que borró 27 años de ser la hija que pagaba cada factura, cubría cada emergencia y nunca una vez dijo que no. Lo escuché 2 veces. Luego le respondí con una sola palabra, ok. Lo que mi familia no sabía era que ok no era rendición. Era autorización, propia, para dejar de ser su red de seguridad. En 72 horas, el fideicomiso familiar estaba congelado. El trato de la casa estaba muerto y su abogado me dejaba mensajes que no tenía intención de devolver. 46 llamadas perdidas para la mañana y un mensaje de su abogado que decía, tenemos un problema serio. Me reí a carcajadas y respondí. Antes de continuar, si esta historia te resuena, tómate un segundo para darle, me gusta, y suscribirte, y deja tu ubicación y hora local en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde me escuchas. Mi nombre es Eliana. Tengo 27 años. Ahora, déjame llevarte de vuelta a aquel martes por la noche de octubre. La noche en que el mensaje de voz lo cambió todo. Estaba sentada con las piernas cruzadas en mi cama en un estudio en Filadelfia, con la computadora portátil equilibrada sobre una almohada, terminando un informe de evaluación de riesgos para un cliente cuyo portafolio tenía más banderas rojas que un desfile. Ese era mi trabajo, detectar el peligro antes de que llegara. Irónico, lo sé. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Una llamada perdida de mamá, luego la notificación del buzón de voz. Casi no lo reproduzco. Mi madre rara vez me llamaba directamente. Llamaba a Valeria, mi hermana menor, la que todavía vivía a 20 minutos de nuestros padres. La cuyo nombre aparecía en cada chat grupal familiar como un titular. Cuando mamá necesitaba algo de mí, generalmente enviaba un texto de 3 palabras como máximo, llámame de vuelta o envía dinero, por favor. Pero un mensaje de voz se sentía diferente, casi personal. Así que pulsé reproducir. Su voz salió por el altavoz, plana y clara, como si hubiera practicado las palabras frente a un espejo. Eliana, soy tu madre. Quiero que sepas que hemos tomado una decisión como familia. Ya no eres bienvenida aquí. No vuelvas. No hagas esto más difícil de lo necesario. Continuaremos sin ti. 31 segundos. Lo cronometré en la barra de reproducción. Lo reproduje de nuevo, pensando que me había perdido una razón, un porqué o un desde que o incluso un después de lo que hiciste. Pero no había nada, solo el veredicto, sin juicio. Revisé nuestro chat grupal familiar, el que Valeria había creado 2 navidades atrás, el que en el que mamá publicaba recetas de cazuela y don Ricardo enviaba fotos borrosas de pájaros desde el patio trasero. Había sido eliminada, no silenciada, eliminada. Y el chat había sido renombrado. El nombre antiguo era la familia Owens. El nuevo nombre, lo recordaré hasta que muera, era nosotros. Así que eso era yo ahora, lo opuesto a nosotros. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesita de noche y miré la foto enmarcada en mi estante. Nuestra familia en la graduación universitaria de Valeria. Mamá radiante. La mano de papá sobre el hombro de Valeria. Yo en el extremo derecho, medio recortada por quien tomó la foto. Debí haberlo visto entonces. Durante 10 minutos, no hice nada. Solo me senté allí con las manos en el regazo, escuchando la televisión de los vecinos de arriba filtrándose por el techo. Risas grabadas. Alguien allá arriba estaba viendo una comedia mientras toda mi familia me botaba fuera de la isla. El primer instinto fue el viejo. Devolver la llamada. Disculparme. A pesar de que no sabía por qué. Preguntar qué había hecho mal. Prometer arreglarlo. Ese era el patrón que había estado ejecutando desde que tenía 14 años, absorber la culpa,
tapar la grieta, mantener la paz. Mi pulgar se cernió sobre el nombre de mamá en mis contactos, pero algo se trabó, como un engranaje que finalmente se rompe. Quizás fue la forma en que sonaba su voz. No enojada, no herida, ensayada. O quizás fue el momento. Había pasado toda esa tarde recalculando el pago de la hipoteca de la casa familiar, la casa que yo pagué, la casa donde Valeria dormía en el dormitorio principal y yo me conformaba con el sofá-cama cuando la visitaba. Bajé el pulgar, abrí el mensaje de texto con mamá en su lugar, escribí una palabra. OK. 5 letras. Añadí un punto, y luego pulsé enviar. La pantalla mostró entregado, y luego nada. Sin burbujas de escritura, sin devolución de llamada, solo silencio, lo que me lo dijo todo. Ella esperaba que yo persiguiera, suplicara, explicara. Cuando no lo hice, ella no tenía guión para eso. No pude dormir. No por tristeza. Eso vendría más tarde, alrededor de las 3 de la madrugada, breve y agudo como un calambre muscular. No pude dormir porque mi cerebro hizo lo que siempre hace bajo presión. Se puso a trabajar. Abrí mi computadora portátil y creé una nueva hoja de cálculo. Título: Obligaciones financieras familiares, Ed Owens. Columna A, artículo. Columna B, monto mensual. Columna C, duración. Columna D, total. Empecé a escribir y lo que salió de esas columnas, línea por línea, fue el precio de ser la hija confiable. Era mucho más alto de lo que pensaba. Hipoteca de la casa familiar, $1,850 al mes. La había estado pagando durante 3 años. Eso solo eran $66,600. Seguro de salud para mamá y papá, $640 al mes. 2 años y medio, $19,200. Préstamo del coche de Valeria, el SUV blanco que publicó en Instagram con el pie de foto bendecida, $380 al mes, 14 meses, $5,320. Luego las emergencias, la CEO pago de la cirugía de espalda de papá, la gotera del techo que necesitaba arreglarse antes del invierno, el depósito de seguridad de Valeria cuando se fue y luego regresó y luego se fue de nuevo. La factura del dentista que mamá olvidó mencionar hasta que fue a cobros. A las 2 de la madrugada, lo tenía todo en una pantalla. Me recliné y miré la celda total, en negrita en la esquina inferior derecha. $143,214. Había contribuido más que mi salario anual durante 6 años a personas que acababan de cortarme con un mensaje de voz. Pero el número ni siquiera era lo peor. Lo peor fue lo que encontré cuando abrí los documentos de respaldo que guardaba en una carpeta en la nube. El mismo hábito compulsivo de llevar registros que me hacía buena en mi trabajo. Yo era la codeudora de la hipoteca. Mi nombre estaba en la escritura como copropietaria. Yo era la única fideicomisaria del fondo fiduciario de mi abuela. $86,000 que había dejado para la educación y las necesidades médicas de la familia, administrados por mí porque la abuela dijo que yo era la única en quien confiaba con el dinero. Cada hilo financiero crítico que sostenía la vida de mi familia pasaba por mi nombre. Me dijeron que me fuera, pero olvidaron que yo era la base. Pulsé imprimir. La pequeña impresora de escritorio tarareó en el apartamento oscuro, escupiendo página tras página de recibos, estados de cuenta y contratos. Todavía no estaba enojada. Eso vendría. Por ahora, solo estaba despierta. Por primera vez en años, completamente despierta. La mañana llegó gris y fría. Octubre en Filadelfia, el tipo de cielo que parece un techo. Me preparé café en piloto automático, abrí mi computadora portátil e inicié sesión en la cuenta corriente conjunta. Esta era la cuenta del hogar que había configurado 2 años antes para agilizar el pago de facturas, hipoteca, servicios públicos, seguro, todo saliendo de un solo lugar. Mi dinero entraba. Los gastos de todos los demás salían. El panel de control cargó e inmediatamente noté algo. El correo electrónico de contacto en la cuenta había sido cambiado. Mi correo, eliananowens@proveedor, había sido reemplazado. En su lugar, un correo que reconocí. El de Valeria.
El cambio se había marcado como hecho 2 días antes del mensaje de voz. 2 días antes. Me quedé con eso por un momento. Dejar que se asentara. Mi hermana había cambiado la información de contacto de mi cuenta financiera antes de que mi madre grabara ese mensaje. El mensaje de voz no fue un arrebato emocional. Fue un paso programado. Seguí investigando. En mi bandeja de entrada, enterrada bajo correos electrónicos de trabajo, encontré una notificación reenviada de la compañía de títulos que gestionaba la casa. Asunto: enmienda de beneficiario, confirmación pendiente. El formulario solicitaba mi eliminación de la escritura de la propiedad, efectiva tras la aprobación. Presentado por Valeria Owens, listada como representante familiar autorizada. Nunca había autorizado a nadie a representarme. Nunca había aceptado ser eliminada de nada. Mi café se enfrió en el escritorio. No lo toqué. Esto es lo que entendía ahora, sentada bajo esa luz gris matutina con mi computadora portátil brillando y mi teléfono todavía boca abajo desde la noche anterior. Valeria no quería que yo saliera de la familia. Esa era solo la historia de cobertura. Ella quería sacarme del papeleo, de la escritura, del fideicomiso, de cada documento que probaba que yo había construido lo que ellos habitaban. El mensaje de voz fue la distracción. El verdadero robo estaba sucediendo en el sistema de archivo. Y hay una cosa que necesitan saber sobre mí: trabajo en análisis de riesgos. Detecto patrones de fraude por profesión. Mi hermana acaba de hacer la peor apuesta de su vida. Para entender lo que sucedió después, necesitan entender dónde comenzó. No el mensaje de voz. Ese fue el final. El principio fue más silencioso. El principio fue una cocina. Yo tenía 14 años. Valeria tenía 10. Las vacaciones de verano acababan de comenzar, y nuestros padres nos sentaron a la mesa del comedor para explicar el plan. Valeria iría a un campamento de arte. 4 semanas, $300. Yo me quedaría en casa vigilándola por las mañanas antes de que comenzara el campamento. Y después de que regresara, cocinaría el almuerzo, lavaría la ropa, me aseguraría de que la casa no se incendiara mientras mamá y papá trabajaban. Pregunté si podía ir al campamento de matemáticas. Había un programa en el colegio comunitario gratuito para estudiantes con buenas calificaciones. Yo calificaba. Mamá negó con la cabeza. Alguien tiene que estar aquí para tu hermana. Pero es gratis, dije. Eliana, eres la mayor, ¿entiendes? Entendí. Entendí que Valeria se llevaba los veranos y yo las responsabilidades. Que mis calificaciones no eran motivo de orgullo, eran un pronóstico de ingresos futuros. Cuando obtuve matrícula de honor ese otoño, el único comentario de mamá fue: bien. Sigue así. Una de ustedes necesita ganar dinero de verdad algún día. No estoy orgullosa de ti. No, te lo mereces. Solo serás útil más tarde. Y cuando Valeria suspendió sus finales de 6º grado ese mismo año, toda la casa se unió. Papá la llevó por un helado. Mamá se sentó con ella durante 1 hora, acariciándole el pelo, diciendo: eres más que una calificación de examen, cariño. Yo estaba en la habitación contigua. Escuché cada palabra. Nadie me dijo algo así. No porque estuviera fallando, sino porque nunca necesité consuelo. Yo era la fuerte, la estable, la que podía manejarlo. Mamá me lo dijo una vez directamente. Una llamada telefónica. En mi 2º año de universidad. Había mencionado sentirme abrumada. Ella dijo: eres la fuerte, Eliana. Valeria me necesita más. 7 palabras. Las llevé como un ladrillo en el pecho durante 1 década. Mi primer cheque de pago real llegó un viernes de junio, el verano después de graduarme. 21 años, préstamos estudiantiles ya acumulando intereses, salario inicial en una firma de consultoría de tamaño medio que esperaba semanas de 60 horas. Me sentí orgullosa durante unas 4 horas. Mamá llamó esa noche. Papá se había lastimado la espalda en el trabajo. No cubierto por compensación laboral porque técnicamente era subcontratista. Factura del hospital,
$2,000. ¿Podría ayudar? Lo envié esa noche. Sin dudarlo. 3 semanas después, Valeria necesitaba un depósito de seguridad para su primer apartamento, $1,200. Tenía 17 años, a punto de cumplir 18, yendo a la escuela de cosmetología. Le pregunté a mamá con cautela, ¿Valeria tiene ahorros? El silencio al otro lado fue un arma. Es tu hermana menor, Eliana. Está empezando. ¿Cómo puedes siquiera preguntar eso? Envié los $1,200. Mi propia deuda estudiantil, $38,000, permaneció intacta. Nadie preguntó al respecto. Nadie ofreció. Ni siquiera era un tema. La suposición era simple, Eliana está bien. Eliana se encarga de las cosas. Eliana no necesita ayuda porque Eliana nunca pide ayuda. Ese primer año después de la universidad, envié a casa cerca de $14,000. No en un pago único, sino en pedazos. Cientos aquí, 1000 allá. Siempre urgentes. Siempre. Solo esta vez. Solo esta vez se convirtió en todos los meses. Nunca dijeron gracias. No quiero decir que se les olvidó una vez. Quiero decir que las palabras nunca se pronunciaron. Ni por mensaje de texto. Ni por teléfono. Ni en acción de gracias cuando volé a casa en una aerolínea de bajo costo y cené en la mesa que yo había reconstruido financieramente. Mi cumpleaños ese año, mamá lo olvidó. Publicó una foto antigua de Valeria en Facebook esa misma semana. El cumpleaños de Valeria, 2 meses después. Fiesta en casa. Me pidieron que ordenara el pastel y lo pagara. El último mes de ese año, comí ramen durante 9 días seguidos porque mi cuenta corriente estaba vacía. No se lo dije a nadie porque si lo hubiera hecho, mamá habría dicho que estaba siendo dramática, y yo le creí. Esa es la parte que más duele. 3 años antes del mensaje de voz, mamá me llamó con lo que describió como una oportunidad familiar. Ella y papá querían comprar una casa, una de 3 dormitorios fuera de la ciudad, barrio más tranquilo, mejores escuelas cercanas para cuando llegaran los nietos. Lo dijo como un sueño que se habían ganado. La realidad era más simple. Su crédito estaba destruido. La deuda médica de papá, un pago de coche perdido de hace años, un aviso de cobro que mamá había ignorado hasta que se convirtió en sentencia. Ningún prestamista los tocaría. Así que mamá me preguntó, solo sé codeudora, Eliana. Tu crédito es perfecto. La casa estará a mi nombre, pero tú estarás en el préstamo y la escritura. Es el hogar familiar. Algún día pertenecerá a ambas chicas. Dije que sí. No contraté a un abogado. No pedí un acuerdo por escrito más allá de la documentación de la hipoteca. Porque la voz en mi cabeza, la que mamá había instalado, decía, la familia no necesita contratos. Si pides uno, no confías en nosotros. Y si no confías en nosotros, no eres familia. Así que firmé como codeudora en la hipoteca, copropietaria en la escritura, aunque mamá figuraba como propietaria principal, y a partir de ese mes, el pago de $1,850 salió de mi cuenta como un reloj. Valeria se mudó de inmediato, tomó la habitación más grande, la decoró, publicó fotos, dulce hogar. Cuando la visitaba, que no era a menudo porque trabajaba horas extras para cubrir los pagos, dormía en el sofá cama del estudio. Pagué por una casa donde dormía en un sofá. Aproximadamente 6 meses antes del mensaje de voz, escuché algo durante una llamada familiar. La voz de mamá en el fondo hablando con Valeria. Ella no sabía que yo todavía estaba conectada. Dijo, una vez que refinanciemos, podremos sacar algo de capital. No te preocupes por Eliana. Yo me encargo de ella. Encargarse de mí como una partida, como un problema. No dije nada. Me dije a mí misma que había oído mal, pero mis manos temblaban cuando colgué el teléfono, y la hoja de cálculo en la que estaba trabajando se desdibujó frente a mí. Mi abuela, la madre de mamá, murió hace 4 años. Cáncer de pulmón, rápido y cruel. Pasó del diagnóstico al funeral en 11 semanas. Pero la abuela estuvo lúcida hasta el final.
2 meses antes de morir, actualizó su fideicomiso. $86,000 reservados para la educación y los gastos médicos de la familia. Y nombró a una fideicomisaria para gestionarlo. Yo. No, mamá. No, Valeria. Yo. Recuerdo al abogado leyéndolo y el rostro de mamá se quedó inmóvil. No discutió. No entonces. No frente al abogado. Pero más tarde en el coche, dijo, tu abuela no entendía cómo funcionan las cosas. Ese dinero debería ser administrado por la familia en conjunto. Yo soy la familia, mamá. Ella no respondió. El fideicomiso permaneció tranquilo durante 3 años. Luego Valeria vino llamando. Quería $15,000 para una aventura empresarial, una tienda de reventa en línea que había visto hacer a alguien en las redes sociales. Sin plan de negocios, sin proyecciones, solo vibras y un enlace a un mayorista. Dije que no, no para herirla, porque los términos del fideicomiso eran específicos: educación, gastos médicos, no capital inicial para una idea sin estructura. Valeria lloró. Por supuesto que lo hizo. Llamó a mamá. Mamá me llamó. Tu abuela habría querido ayudar a Valeria. Estás siendo controladora. Estoy siguiendo el documento del fideicomiso. Eliana, ese es literalmente mi trabajo legal. Valeria no me habló durante 2 meses después de eso. Y durante esos 2 meses, me enteré por un primo que Valeria le había estado diciendo a la familia extendida que yo estaba acaparando el dinero de la abuela y probablemente gastándolo en mí misma. Nunca corregí el registro. Estaba demasiado cansada de luchar contra fantasmas. Pero aquí está la parte que importaba. La parte que no me di cuenta de que se convertiría en un arma. 2 meses antes del mensaje de voz, Valeria me llamó. Dijo que quería aclarar las cosas. Su voz era cálida, casi dulce. Hermana, de una manera que no había sido en años. Hablamos durante 40 minutos y en un momento bajó la guardia. O tal vez simplemente se descuidó. Y lo dijo, honestamente, Eliana, solo necesito que te apartes del fideicomiso y de la escritura. Entonces todo será más sencillo para todos. Lo dijo como si fuera razonable, como si pedirme que me apartara de mi propia vida fuera un favor que debería querer hacer. Lo que ella no sabía, lo que no podía haber sabido, era que yo había estado grabando la llamada. No para atraparla. Grabo llamadas importantes como hábito profesional. Mi aplicación marca cualquier llamada de más de 10 minutos con un contacto familiar y graba automáticamente con un tono de divulgación al comienzo. Valeria no lo escuchó o no le importó. Guardé ese archivo en 3 lugares: la nube, una memoria USB, un correo electrónico para mí misma con el asunto por si acaso. Esa noche, acostada en la cama, seguía volviendo a una pregunta. ¿Por qué Valeria me necesitaba fuera tan desesperadamente? Crecimos en la misma casa. Yo le preparaba el almuerzo cuando mamá trabajaba hasta tarde. Yo fui codeudora de su primer coche. Y de alguna manera me convertí en la enemiga en una historia que ella escribió sin decírmelo. Todavía no lo entiendo del todo. Quizás tú sí. Si alguna vez has sido la persona confiable a la que le pagaron con traición, ¿por qué crees que lo hacen? Deja tu opinión en los comentarios. El miércoles por la mañana, 2 días después del mensaje de voz, entré a la oficina luciendo como si hubiera dormido dentro de una trituradora de papel. Javier Soto lo notó antes de que llegara a mi escritorio. Era superior a mí por 7 años, un contador público certificado con una voz tranquila y ese tipo de presencia constante que hacía que los clientes se sintieran seguros al entregar sus números más feos. Habíamos trabajado en una docena de auditorías juntos. No era de los que fisgonean, pero esa mañana fisgoneó. Había ido a la sala de descanso por café y cuando regresé, Javier estaba de pie cerca de mi escritorio, no sentado, de pie como si algo lo hubiera detenido a mitad de camino. La pantalla de mi computadora portátil seguía abierta. La hoja de cálculo seguía allí. ¿Obligaciones financieras familiares? Ed Owens. El total estaba en negrita en la parte inferior. Me miró, luego a la pantalla, y luego de vuelta a mí. Eliana, su voz era baja. No quiero entrometerme, pero esa hoja de cálculo,
¿Es dinero que te deben o dinero que regalaste? Podría haber mentido. Podría haber dicho que era un archivo de cliente, una maqueta, una plantilla, pero estaba funcionando con 4 horas de sueño y los vapores de una década de estar bien, y algo en la forma en que Javier preguntó, directo, sin juzgar, sin relleno, rompió el sello. Le conté todo. No todo, solo el esquema. Mensaje de voz, eliminada del chat grupal, la casa, el fideicomiso, el número. Javier no reaccionó como la mayoría de la gente. No jadeó, ni negó con la cabeza, ni dijo, eso es terrible. Se quedó callado. Y cuando Javier se queda callado, significa que está calculando. Pasaron 10 segundos. Luego dijo algo que reorganizó los muebles en mi cabeza. Escribió un nombre en una nota adhesiva y la deslizó sobre mi escritorio. Isabel Torres, abogada de bienes raíces y fideicomisos, un número de Filadelfia. Miré la nota adhesiva, luego a Javier. Ella es buena. Ella es quien me impidió perder mi casa. Puse la nota en mi cartera. Permaneció allí exactamente 7 horas, el tiempo que tardé en encontrar lo que encontré después. Esa tarde, me senté con cada documento que tenía y lo revisé como revisaría el portafolio de un cliente, línea por línea, buscando lo que no coincidía. Abrí el correo electrónico de la compañía de títulos de nuevo, el que solicitaba mi eliminación de la escritura. Lo había notado esa primera mañana, pero no había mirado de cerca el archivo adjunto. Ahora, lo abrí. El formulario era estándar, una solicitud de enmienda de beneficiario. Al final, 2 líneas de firma, una para Aurora Owens, propietaria principal. Una para Eliana Owens, copropietaria. Ambas líneas estaban firmadas. Hice zoom en mi firma, y mi estómago se quedó frío. Estaba cerca. Alguien había estudiado mi letra. La inclinación era correcta. El tamaño era correcto. Incluso la pequeña cola que dejo en la N de Eliana estaba allí. Pero la O en Owens era incorrecta. Escribo mi O mayúscula con un bucle abierto. Un hábito de años de firmar documentos financieros rápidamente. Esta O estaba cerrada, sellada. Algo pequeño, del tipo que solo yo notaría. Pero noté que alguien había falsificado mi firma para eliminarme de la escritura de una propiedad hacia la que había contribuido con más de $66,000. Revisé los detalles de envío en el formulario. Enviado electrónicamente por Valeria Owens, representante familiar autorizada. Fecha de envío, 3 días antes del mensaje de voz. 3 días antes de que yo me reclinara en mi silla y dejara que la línea de tiempo se construyera sola. Primero, Valeria envía el documento falsificado para eliminarme de la escritura. Luego cambia el correo electrónico de contacto en la cuenta conjunta. Luego, solo entonces, mamá envía el mensaje de voz. Esto no fue una familia desmoronándose en el calor del momento. Fue una secuencia, un plan. Paso 1, paso 2, paso 3. Mi eliminación del papeleo primero, luego mi eliminación de la familia para que no estuviera mirando los documentos mientras me empujaban hacia la puerta. Mi hermana no solo me traicionó. Ejecutó un plan de proyecto. Y en mi línea de trabajo, un plan de proyecto deja un rastro. Llamé a Isabel Torres a la mañana siguiente. Su asistente me pasó en menos de 3 minutos una vez que mencioné las palabras firma falsificada y enmienda de título pendiente. La oficina de Isabel estaba en una casa adosada convertida cerca de Rittenhouse Square, estanterías de suelo a techo, un escritorio de cristal que reflejaba las luces superiores, y una silla tan firme que parecía diseñada para mantener a los clientes enfocados. Me ofreció agua. La rechacé. No quería estar cómoda. Quería respuestas. Puse la carpeta sobre su escritorio. Todo. Contrato de hipoteca, escritura, la enmienda falsificada con ambas firmas, el correo electrónico de la compañía de títulos, la hoja de cálculo, $143,000 desglosados, y la notificación bancaria que mostraba que Valeria había cambiado el correo electrónico de contacto en la cuenta conjunta. Isabel revisó cada página como un cirujano lee una exploración. Lenta, sin expresión, gafas a medio bajar por la nariz.
Colocó la firma falsificada junto a mi firma real del contrato de hipoteca original y estudió las dos una al lado de la otra. Luego se quitó las gafas y me miró. Señorita Owens, usted tiene dos problemas y una ventaja. Tocó el formulario falsificado. Problema 1. Alguien cometió fraude usando su identidad. La discrepancia de la firma por sí sola podría respaldar una reclamación de falsificación. Tocó el correo electrónico de la compañía de títulos. Problema 2. Una refinanciación está pendiente en una propiedad de la que usted es copropietaria sin su conocimiento o consentimiento. Ambas son serias. Hizo una pausa. Su ventaja es sencilla. Usted es la codeudora. Usted es la copropietaria. Usted es la única fideicomisaria de un fideicomiso familiar. Nada, ni la refinanciación, ni el cambio de título, ni un solo dólar de ese fideicomiso se mueve sin su firma real. Y su firma real es lo único que no pudieron obtener. Me quedé con eso por un momento, luego hice la pregunta que había estado creciendo desde el martes por la noche. ¿Qué pasa si simplemente me detengo? Dejo de pagar la hipoteca. Dejo de firmar cualquier cosa. Dejo de ser la infraestructura. Isabel cruzó las manos. Entonces todo colapsa bajo su propio peso. El banco emite un aviso. La refinanciación muere. El fideicomiso permanece bloqueado. Todo. Cada acuerdo financiero del que dependen se detiene hasta que usted decida lo contrario. Dejó que eso se asentara. Luego añadió, casi amablemente, hay algo más que debería saber. Una firma falsificada en una enmienda de escritura no es solo un asunto civil. En Pensilvania, eso puede ser acusado como un delito grave. No estoy diciendo que necesite llegar a ese extremo, pero debe saber que podría. Mi silla de repente se sintió mucho menos incómoda. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, abrí la aplicación de grabación de mi teléfono. No había escuchado la llamada de Valeria desde la noche en que sucedió, hace 2 meses. En ese momento, la había archivado como molesta pero inofensiva. Solo Valeria siendo Valeria, tratando de conseguir lo que quería con una voz suave y una pregunta indirecta. Ahora, con todo lo que sabía, sonaba completamente diferente. Me puse los auriculares y pulsé reproducir. La voz de Valeria llenó mi cabeza, cálida y casual, como se pone cuando quiere algo pero aún no lo ha pedido. Solo digo, Eliana, estás tan ocupada todo el tiempo. Tienes tu carrera, tu apartamento, toda tu vida allá arriba. ¿No sería más fácil si te echaras un poco hacia atrás? Deja que mamá se encargue de las cosas del fideicomiso y de la casa. Honestamente, si tu nombre no estuviera en eso, ya no tendrías que preocuparte por los pagos. Eso sería un alivio, ¿verdad? Recordé haber pensado en ese momento que ella estaba siendo torpe pero no maliciosa. Solo Valeria tratando de simplificar su mundo. Luego vino la línea, minuto 32 de la grabación. Solo necesito que te apartes del fideicomiso y de la escritura. Entonces todo será más sencillo para todos. Pausé, rebobiné, reproducí de nuevo. Solo necesito que te apartes del fideicomiso y de la escritura. Necesito, no quiero, no sería bueno si. Ella me había dicho exactamente lo que iba a hacer. Lo había dicho en voz alta a un teléfono que estaba grabando después de un tono de divulgación que ella ignoró o no escuchó. Y luego, cuando no me ofrecía desaparecer, falsificó mi nombre y consiguió que mamá entregara el aviso de desalojo disfrazado de decisión familiar. Guardé el archivo de nuevo. Nube, USB, correo electrónico para mí misma. 3 copias. Porque en mi familia, la verdad tiene la costumbre de perderse. No sabía cuándo lo usaría ni cómo. Pero sabía esto. Esa grabación era la única carta que Valeria no sabía que yo tenía. Y esperaría exactamente a la mesa correcta para jugarla. El viernes por la tarde, en la oficina de Isabel. Me senté frente a ella con un bloc de notas que había llenado por ambos lados. Ella tenía uno a juego. Caminemos a través de esto, dijo. Paso a paso lo que puedes hacer, lo que está dentro de tus derechos y cuáles serán las consecuencias para ellos y para ti. Paso 1. Notificar al banco que el formulario de enmienda de escritura fue presentado con una firma falsificada.
Isabel enviaría una carta formal con evidencia de respaldo. Mi firma real del contrato de hipoteca original versus la falsa en la enmienda. El banco estaría legalmente obligado a congelar la transacción de refinanciación pendiente mientras se investiga. Paso 2. Como única fideicomisaria del fideicomiso de la abuela, tenía plena autoridad para congelar todas las distribuciones. Sin orden judicial necesaria. Sin aprobación de ningún miembro de la familia. Una firma mía, una llamada telefónica a la institución de gestión del fideicomiso, y $86,000 pasan a estar bloqueados. Paso 3. Detener los pagos automáticos de la hipoteca. Yo era la codeudora, no la prestataria principal. Aurora era la principal. Si dejaba de pagar, la obligación revertiría completamente a ella, y su puntaje de crédito no podría soportar el préstamo por sí sola. El banco emitiría un aviso formal dentro de los 30 días. Si no podía ponerse al día o refinanciar de forma independiente, comenzaría el reloj de la ejecución hipotecaria. Paso 4. Isabel envía una carta de cese y desistimiento en mi nombre, notificando a la familia que me retiro de todas las obligaciones financieras compartidas con efecto inmediato. Escuché cada paso, asentí ante cada uno, y luego hice la pregunta que mi instinto no me dejaba ir: ¿qué pasa si simplemente me detengo? Isabel no parpadeó. Eliana, te dijeron que te fueras. Te estás yendo. No les estás quitando la casa. Te estás retirando de un préstamo que no pueden mantener sin ti. Si eso causa un colapso, la estructura nunca fue sólida. Tomé el bolígrafo y firmé la carta de autorización. El bolígrafo se sintió más pesado de lo que debería. No porque dudara de la decisión, sino porque sabía que una vez que esa tinta se secara, no habría vuelta atrás. Ninguna resolución silenciosa, ninguna llamada telefónica nocturna que pusiera todo de nuevo en el cajón. Este era el sonido de un puente que no quemé. Simplemente dejé de ser el puente. El lunes por la mañana, conduje hasta el banco que gestionaba el fideicomiso de la abuela durante mi hora de almuerzo. La sucursal estaba tranquila. Algunos clientes en las ventanillas de los cajeros. Música suave que no podía nombrar. El zumbido de las luces fluorescentes. Me senté con un oficial de fideicomisos llamado Daniel. Un hombre agradable con una corbata azul y un bolígrafo. Hacía clic nerviosamente cuando hablaba. Presenté mi documentación de fideicomisaria, identificación con foto, el instrumento de fideicomiso original, una carta de Isabel confirmando mi estatus legal. Daniel revisó todo, haciendo clic con su bolígrafo exactamente 14 veces. Luego levantó la vista. Señorita Owens, usted es la única fideicomisaria de esta cuenta. Ningún otro firmante, ningún cotrusté, ningún beneficiario secundario con autoridad de retiro. Clic. ¿Qué le gustaría hacer? Me gustaría poner una congelación total en todas las distribuciones de este fideicomiso con efecto inmediato. Sin retiros, sin transferencias, sin desembolsos hasta que yo los autorice por escrito. Parpadeó. ¿Alguna razón en particular? Tengo preocupaciones sobre posible acceso no autorizado. Me gustaría realizar una revisión de toda la actividad antes de permitir cualquier movimiento futuro. Ese era un lenguaje que él entendía. Escribió durante 2 minutos, imprimió un formulario, lo deslizó sobre el escritorio. Yo lo firmé. $86,000 bloqueados. Daniel dijo: recibirá un correo electrónico de confirmación en 1 hora. Nadie más podrá acceder a estos fondos sin su autorización por escrito y una liberación notariada. Gracias, Daniel. Salía el sol de octubre. El aire era cortante. Las hojas estaban cambiando. Me quedé en la acera por un momento y sentí algo que no esperaba. No triunfo, no satisfacción, sino ligereza. Como dejar una maleta que no me había dado cuenta de que había estado cargando a través de cada puerta durante 4 años. Este era el paso 1. El fideicomiso estaba seguro. El dinero de la abuela estaba a salvo. Pero el verdadero terremoto aún estaba por llegar. Porque cuando Valeria intentara acceder a esa cuenta, y lo haría, estaba segura. Chocaría contra un muro que no podría encantar, llorar o falsificar para pasar. Y ese muro tendría mi nombre.
El martes, el asistente de Isabel envió 3 correos electrónicos antes del mediodía. El primero fue al prestamista hipotecario, un aviso formal de fraude de firma en el formulario de enmienda de la escritura, acompañado de un análisis lado a lado de mi firma real y la falsificada, más mi declaración jurada confirmando que nunca había autorizado el cambio. La carta de Isabel solicitó una retención inmediata de todas las transacciones pendientes relacionadas con la propiedad hasta que el banco completara su revisión interna. El segundo correo electrónico fue al mismo prestamista, notificándoles que yo, como codeudora, estaba terminando mi autorización de pago automático a partir del próximo ciclo de facturación. La carta citaba mi derecho legal a cesar los pagos voluntarios de un préstamo donde la prestataria principal, Aurora Owens, había iniciado modificaciones no autorizadas sin mi consentimiento. El tercer correo electrónico fue directamente a la familia Owens, a través de cualquier dirección de correo electrónico que Aurora tuviera registrada, como un cese y desistimiento formal. Declaraba en lenguaje legal claro que Eliana Owens se retiraba de todas las obligaciones financieras compartidas, que no se harían más pagos en la hipoteca, seguro u otros gastos conjuntos, y que todas las comunicaciones futuras debían dirigirse a Isabel Torres, abogada en ejercicio. 3 correos electrónicos, 12 archivos adjuntos entre ellos, 3 clics en el botón de enviar. A las 4 de la tarde de esa tarde, el prestamista hipotecario había respondido. La transacción de refinanciación estaba congelada, pendiente de una investigación de fraude. La enmienda de la escritura fue marcada. No se procesarían cambios en el título de propiedad hasta nuevo aviso. Me senté en mi coche en el garaje después del trabajo. Motor apagado, manos en el volante. Estaban temblando, no por miedo. Por el extraño vértigo de hacer algo irreversible. En 48 a 72 horas, esas cartas llegarían. Mamá se enteraría de que el pago de la hipoteca no se realizó, que la refinanciación estaba muerta, que el fideicomiso estaba bloqueado, que el aviso de cancelación del seguro llegaría en 30 días. Cada red de seguridad que había construido bajo ellos, cada amenaza invisible de dinero, firmas y confiabilidad había desaparecido. No cortada, simplemente liberada. Como soltar una cuerda cuando la persona al otro lado te dice que ya no te necesita. Encendí la llave, salí del garaje, conduje a través del tráfico de Filadelfia con las ventanas bajadas, el aire frío llenando el coche, y esperé a que mi teléfono comenzara a sonar. No tardaría mucho. Tardó exactamente 51 horas. Estaba en mi escritorio el jueves por la mañana revisando el informe de exposición de un cliente cuando mi teléfono comenzó a zumbar. No la vibración educada y única de un mensaje de texto, el pulso largo e insistente de una llamada, luego otra, luego otra. No miré de inmediato. Terminé mi párrafo, guardé el archivo, y luego puse el teléfono boca abajo. 19 llamadas perdidas de mamá, 8 de papá, 14 de Valeria, 5 de un número que no reconocí. 46 en total. Los mensajes de texto estaban apilados como ladrillos. Mamá, Eliana, llámame ahora mismo. Mamá, esto no es un juego. Mamá, algo pasó con el banco y tienes que arreglarlo. Valeria, Eliana, ¿qué hiciste? Valeria, la refinanciación está congelada. Dijeron que tu abogado envió algo. Valeria, llámame ahora. Ricardo, cariño, por favor devuelve la llamada. Tu madre está muy molesta. Ricardo, necesitamos hablar sobre la situación de la casa. Y luego el que me hizo dejar mi café y leerlo 2 veces. Un correo electrónico del número desconocido. Membrete profesional. Ernesto Ríos, abogado en ejercicio, representando a Aurora Owens. Estimada señorita Owens, represento a su madre, Aurora Owens, con respecto a la propiedad residencial en dirección. Ha llegado a nuestro conocimiento que se han tomado varias acciones financieras que impactan directamente los intereses de nuestros clientes. Nos gustaría organizar una conversación inmediata para discutir una resolución. Por favor, responda a su más temprana conveniencia. Y al final, casi como una ocurrencia tardía, tenemos un problema serio. Lo leí una vez más. Luego me recliné en mi silla y me reí. No una risa amarga, no una risa de villana, solo el sonido sobresaltado e involuntario de una mujer que había pasado 6 años contestando cada llamada al primer toque, y que acababa de ver 46 llamadas ir al buzón de voz.
Ese número sigue resonando en mi cabeza porque recuerdo haber pensado, eso es aproximadamente $3,000 por cada dólar que les di. Qué rápido se mueve el continuaremos sin ti, devuélvenos la llamada inmediatamente. Abrí mi teléfono, abrí el correo electrónico de Ernesto Ríos y lo reenvié a Isabel. Luego escribí una sola línea en el cuerpo del reenvío, agendemos la reunión. Valeria no esperó a la reunión. Ella nunca fue paciente. Los mensajes de texto comenzaron a llegar el jueves por la tarde, uno tras otro, espaciados lo suficiente como para sugerir que estaba paseando mientras escribía. Eliana, no sé qué les dijiste al banco, pero tienes que deshacer esto. Mamá está en espiral. Luego, 12 minutos después, esto no se trata de ti y de mí, ¿de acuerdo? Se trata de la familia. Están poniendo a mamá y papá en un lugar realmente peligroso ahora mismo. 20 minutos después, nunca quise que esto llegara tan lejos. Lo sabes. Estábamos molestas. La gente dice cosas cuando está molesta. Y el remate, el que ella debe haber pensado que era su as, eres realmente, realmente egoísta ahora, Eliana. Como increíblemente egoísta. Me senté en la encimera de mi cocina y leí cada mensaje detenidamente. No porque necesitara entenderlos. Los entendí perfectamente. Los leí porque quería catalogar el patrón una vez más antes de dejar de involucrarme con él para siempre. Mensaje 1, desviar. Convertirlo en lo que yo hice, no en lo que ella hizo. Mensaje 2, invocar el escudo familiar. Armar a mamá y papá para activar mi culpa. Mensaje 3, minimizar. Reescribir el mensaje de voz como un error del calor del momento. Borrar la firma falsificada, el correo electrónico cambiado, el plan de 3 pasos. Mensaje 4, la etiqueta, egoísta, la palabra de la que había estado huyendo desde que tenía 14 años. 4 mensajes, 0 disculpas, ninguna mención al mensaje de voz, ninguna mención a la firma falsificada, ninguna mención a la enmienda de escritura que presentó bajo mi nombre sin mi consentimiento. La misma Valeria, el mismo guión, solo que más fuerte ahora que las apuestas eran reales. Le respondí con un mensaje, haz que tu abogado se comunique con el mío. Y adjunté la tarjeta de presentación de Isabel como archivo de contacto. 30 segundos de silencio. Luego aparecieron 3 puntos grises. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. ¿Estás hablando en serio ahora? Cerré la aplicación, puse el teléfono en la encimera, con la pantalla hacia abajo, y luego un último mensaje de Valeria. Lo vi en el banner de notificación antes de silenciar el hilo. Bien, pero no me culpes por lo que pase después. Casi sonreí porque esa frase, no me culpes por lo que pase después, era lo más honesto que Valeria había dicho en años. Ella ya estaba planeando su próximo movimiento y quería una coartada por adelantado. La diferencia ahora era que yo también estaba planeando, y mis planes venían con documentación. El viernes por la noche, estaba preparando la cena. Pasta, nada elegante. Algo para hacer con las manos. Cuando mi teléfono sonó, el número de papá. Contesto porque la última vez que papá llamó 2 veces en una semana fue cuando fue a la sala de emergencias, memoria muscular. La hija responsable contestando la llamada telefónica responsable. Pero esta vez no era papá. Eliana Marie Owens. La voz de mamá. Nombre completo. El tono que usa cuando quiere hacerte sentir de 11 años otra vez. No sé qué te ha pasado, pero estás destruyendo esta familia. Tu padre no ha dormido en 3 días. El banco envió una carta sobre la hipoteca. La compañía de seguros dice que nuestra cobertura está terminando. Y ahora Valeria me dice que te escondes detrás de un abogado como si fuéramos extraños. Bajé la llama abajo. Mamá, me enviaste un mensaje de voz diciéndome que no volviera. Estoy haciendo lo que pediste. Eso fue porque estaba molesta. ¿Sabes cómo me pongo? Pero esto de congelar cuentas, de tener pagos, esto es que eres vengativa a propósito. Dejé de pagar por cosas que ya no son mías. Me dijiste que no soy familia. Si no soy familia, no soy financieramente responsable de la familia. Silencio. 2 latidos. 3.
Ahí estaba. El guión. El mismo chantaje emocional que me había mantenido emitiendo cheques durante 6 años. Yo me sacrifico, tú pagas, el libro de contabilidad familiar eterno donde mi lado siempre estaba en números rojos. Mamá, no estoy pagando nada. Ya terminé de pagar. Hay una diferencia. Su respiración se agudizó. ¿Te arrepentirás de esto, Eliana? Te lo digo, mirarás hacia atrás en este momento y te avergonzarás. Quizás. Pero si me avergüenzo, será por mis propias razones, no porque tú me lo dijiste. Colgué, puse el teléfono junto a la estufa. Mis manos temblaban. El agua de la pasta estaba hirviendo a borbotones, silbando en la estufa. No estaba llorando. O si lo estaba, no era por culpa. Era por el tipo de duelo que llega cuando te das cuenta de que la persona en la que sigues esperando que se convierta tu madre no existe. Nunca lo hizo. Y ninguna cantidad de pagos de hipoteca iba a construirla. Apagué la estufa. Ya no tenía hambre. Pero noté algo, parada en esa cocina silenciosa con el vapor ondulando a mi alrededor. Aurora no había mencionado la firma falsificada. Ni una sola vez. O no sabía lo que Valeria había hecho, o lo sabía y decidió que no importaba. No estaba segura de cuál era peor. El sábado por la mañana, mi teléfono se convirtió en un tablón de anuncios de personas con las que no había hablado en meses. Tía Elena, la hermana menor de mi madre, envió un mensaje de texto primero. Cariño, tu madre está destrozada. Sea cual sea esta disputa, ¿no pueden simplemente hablarlo? Dice que estás tratando de quitarles la casa. Luego el tío Roberto, por parte de papá, se enteró de cosas por la vid. Sabes, la familia es lo primero, ¿verdad? No dejes que el dinero arruine lo que importa. Luego un primo que había conocido exactamente 2 veces. Hola, Eliana. No estoy seguro de lo que está pasando, pero Valeria parece muy herida. Solo quería decirte que probablemente deberías llamar a tu madre. Uno tras otro, toda la mañana, todos con las mismas huellas dactilares invisibles. Abrí Facebook. No había publicado nada en semanas, pero tenía un presentimiento. Y ahí estaba. La última actualización de estado de Valeria publicada a las 11 de la noche anterior. Cuando tu propia sangre te da la espalda por dinero, la familia nunca debe ser sobre transacciones. Algunas personas solo se preocupan por el control. Rezando por la sanación. 47, me gusta, 22 comentarios, corazones y manos rezando, y de aguanta fuerte, cariño, de personas que no tenían idea de lo que realmente había sucedido. Un comentario de la tía Elena, te amamos, dulce niña. La verdad siempre sale a la luz. Sí, pensé. ¿Lo hace? Mi pecho se tensó. El viejo reflejo se activó. La necesidad de explicar, de corregir, de publicar mi versión, de alinear los recibos y mostrarle a todos la hoja de cálculo, la firma falsificada y el mensaje de voz. Escribí 3 respuestas diferentes, borré las 3. Luego recordé lo que Javier me había dicho durante el café 2 días antes, cuando admití que estaba aterrorizada de ser la villana en la narrativa de Valeria. No luches contra la narrativa en su campo de juego, me había dicho, revolviendo su café sin mirar hacia arriba. Lleva la verdad a la sala correcta. La sala correcta, no Facebook, no un chat grupal. No una llamada telefónica donde mamá pueda colgar cuando los hechos se vuelvan incómodos. Una sala con una mesa, con abogados, con documentos, donde llorar no anula la evidencia y él, soy la víctima, tiene que competir con las marcas de tiempo. Cerré Facebook, abrí mi correo electrónico, le escribí a Isabel. Creo que es hora de la reunión. Todos cara a cara con todo lo que tenemos. Isabel respondió en 11 minutos. De acuerdo. Coordinaré con Ríos. Viernes, mi oficina. 5 días. 5 días hasta que cada historia que Valeria había contado tuviera que sobrevivir a una mesa de conferencias. Me serví una segunda taza de café y puse mi teléfono en la encimera, con la pantalla hacia abajo. Mis manos estaban firmes. El lunes por la tarde, Isabel me llamó desde su oficina en modo altavoz para que yo pudiera escuchar. Había contactado a Ernesto Ríos.
La conversación fue educada de la manera en que un juego de ajedrez es educado. Movimientos controlados, lenguaje medido, nada desperdiciado. Señor Ríos. Represento a Eliana Owens. Como usted sabe, mi clienta es codeudora de la hipoteca y copropietaria de la escritura de la propiedad que ocupa su clienta. También es la única fideicomisaria del fideicomiso familiar Margaret Owens. Soy consciente de los acuerdos financieros, dijo Ernesto. Su voz era cuidadosa, de abogado. Entonces también debería ser consciente de que se presentó un formulario de enmienda de escritura ante la compañía de títulos que lleva la firma de mi clienta, una firma que mi clienta no proporcionó. Un análisis lado a lado muestra claras discrepancias. El departamento de fraude del banco ha marcado el documento y ha congelado la refinanciación pendiente. Silencio. Conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 segundos de silencio absoluto de un hombre que cobra $400 por hora. Está diciendo, dijo Ernesto lentamente, que mi clienta presentó un documento falsificado. Estoy diciendo que un documento que lleva una firma que mi clienta no ejecutó fue presentado bajo su nombre. Tanto la compañía de títulos como el prestamista han sido notificados. La investigación del banco está procediendo independientemente de nuestra oficina. Más silencio, luego la voz de Ernesto notablemente más tensa. Necesitaré consultar con mis clientas sobre esto. Recomiendo que lo haga pronto, señor Ríos, antes de que el departamento de fraude del banco lo haga por usted. La llamada terminó con una confirmación de fecha para el viernes. Isabel colgó y se volvió hacia mí. Sus pausas me lo dijeron todo. Él no sabía lo de la firma falsificada. Cruzó las manos sobre el escritorio. Eso significa que o su madre no le dijo a su propio abogado, o su madre no lo sabía. Si Aurora no lo sabía, entonces Valeria hizo esto por su cuenta y no se lo dijo a nadie. Solo le dijo a una persona, dije. A mí. En una llamada grabada. Los ojos de Isabel se entrecerraron. No con sospecha, sino con algo más parecido a satisfacción. El viernes va a ser muy interesante. El miércoles por la tarde, estaba limpiando después de la cena, platos en el fregadero, agua corriendo, cuando sonó mi teléfono. Papá. En realidad, papá esta vez. ¿Eliana? Su voz era la más tranquila que jamás la había oído. No enojada, no la autoridad ensayada que a veces tomaba prestada de mamá. Simplemente cansada. El tipo de cansancio que vive en los huesos. Hola, papá. El abogado. Nuestro abogado llamó hoy. Dijo que hay un problema con el papeleo de la casa. Algo sobre una firma que no coincide. Hizo una pausa. Dejé que la pausa se extendiera. El agua seguía corriendo en el fregadero. Dice que alguien pudo haber firmado tu nombre en un formulario. ¿Eso es correcto? Tú. Otra pausa. Podía oírlo respirar. ¿Tú sabes quién lo hizo? Deberías preguntarle a Valeria. La respiración se detuvo. ¿Valeria? El formulario fue presentado bajo su nombre. Papá, representante familiar autorizado. Lo presentó 3 días antes de que mamá me enviara ese mensaje de voz. Silencio. Lo suficientemente largo como para que comprobara si la llamada se había cortado. No se había cortado. El segundo contador seguía funcionando. ¿Estás segura de esto? Tengo los registros de envío. Mi abogada tiene la comparación de firmas. El banco lo ha marcado para investigación de fraude. Sí, papá. Estoy segura. Escuché algo a través del teléfono. El crujido de una silla como si se hubiera sentado bruscamente. O tal vez eran sus rodillas. Déjame hablar con tu madre sobre esto. Y ahí estaba. La frase que había dicho 100 veces a lo largo de mi vida. Déjame hablar con tu madre. El aplazamiento eterno. El hombre que nunca terminaba de tener su propia opinión antes de consultarlo con Aurora primero. Papá, no estoy pidiendo permiso. No te estoy pidiendo que lo arregles.
Hiciste una pregunta y te respondí. Si la familia quiere resolver esto, sucede el viernes. En la oficina de Isabel, con documentación. Eliana, te amo, papá, pero ya terminé de hablar a través de paredes. Colgué. El agua en el fregadero se había enfriado. Me sequé las manos y me quedé en la cocina por mucho tiempo. Lo que me impactó no fue la ira. Fue algo más triste. El sonido de mi padre dándose cuenta a los 59 años de que la hija equivocada había estado diciendo la verdad todo el tiempo y que él había pasado décadas eligiendo no verificar. El jueves, la asistente de Isabel envió la invitación formal a la oficina de Ernesto Ríos. Una reunión en la sala de conferencias de Isabel el viernes a las 2 de la tarde. Asistentes: Eliana Owens, Aurora Owens, Ricardo Owens, Valeria Owens, Isabel Torres, Ernesto Ríos. Isabel y yo revisamos las reglas del juego juntas. Si iba a sentarme frente a toda mi familia por primera vez desde el mensaje de voz, necesitaba estructura, no emoción. ¿Estructura? Regla 1, sin gritos. Si alguna parte levantaba la voz, la reunión se pospondría de inmediato. Esta era una discusión profesional, no una pelea de mesa de cocina. Regla 2, las afirmaciones requieren documentación. Cualquiera podía decir cualquier cosa, pero si querían que se tomara en serio, necesitaban papel que lo respaldara. Regla 3, yo presentaría primero sin interrupciones, mi caso, mi cronograma, mi evidencia. Preguntas después. Ernesto aceptó los 3 términos en 1 hora. No discutió ni una sola cláusula, lo que me dijo algo importante. Sus clientas me necesitaban más de lo que yo las necesitaba a ellas. Necesitaban mi firma, mis pagos, mi cooperación. Sin eso, estaban mirando una refinanciación congelada, una póliza de seguro caducada, un fondo fiduciario bloqueado y una hipoteca que no podían pagar solos. Preparé mi carpeta como preparo el portafolio de un cliente. Organizada, etiquetada, devastadora. Pestaña 1, la hoja de cálculo, $143,000. Pestaña 2, la firma falsificada lado a lado con la original. Pestaña 3, el rastro de correo electrónico que mostraba los cambios no autorizados de Valeria en la cuenta conjunta. Pestaña 4, el cronograma, enmienda de escritura, cambio de correo electrónico, mensaje de voz, eliminación del chat grupal, todo fechado, todo documentado. Y metido dentro de la contraportada en un pequeño sobre, una memoria USB con la grabación. No había decidido si reproducirla. Eso dependería de lo que sucediera en la sala, de si Valeria diría la verdad o si haría lo que siempre hacía. Javier me envió un mensaje de texto esa noche. ¿Lista para mañana? L. Devolví el mensaje, carpetas empacadas. Manos firmes. Él respondió, no les debes una explicación. Ellos te deben una a ti. Ve a conseguirla. Puse mi alarma a las 6 de la mañana, preparé mi ropa. Bebí té de manzanilla, que odio porque alguien me dijo una vez que ayuda con los nervios. No lo hizo, pero la carpeta en mi mesita de noche sí. Viernes, 2 de la tarde. Sala de conferencias de Isabel Torres en el 3er piso de la casa adosada. Paredes de cristal, una larga mesa de nogal, 6 sillas de cuero y una jarra de agua que nadie tocaría. Llegué 10 minutos antes, puse mi carpeta sobre la mesa, alineando los bordes. Isabel se sentó a mi izquierda, computadora portátil abierta, bloc de notas listo. Ninguna de las dos habló. La sala olía a tóner de impresora y al tenue limón del limpiador que usaban. A la 1:58, la puerta se abrió. Mamá entró primero. Blusa azul marino, barbilla en alto, bolso apretado contra sus costillas como un escudo. Me miró exactamente un segundo, no a mi cara, sino a mi carpeta, y luego se sentó en la silla del fondo sin decir una palabra. Papá la siguió. Polo gris, manos en los bolsillos. Me miró y algo cruzó su rostro. No del todo culpa, no del todo vergüenza, algo intermedio que no tenía nombre. Se sentó junto a mamá y cruzó las manos sobre la mesa. Luego Valeria. Ella entró última, lo cual fue deliberado. Llevaba un cardigan rosa pálido sobre una camisa blanca. Sus ojos estaban rojos, recién frotados,
quizás realmente llorosos. Quizás no. Su labio inferior hacía ese ligero temblor que había estado perfeccionando desde la escuela primaria. Acercó su silla a la de mamá y alcanzó su mano debajo de la mesa. La actuación fue impecable. Si no conocieras el guión, pensarías que ella era la víctima en esa sala. Ernesto Ríos entró detrás de ella, traje gris, apretón de manos firme con Isabel, un breve asentimiento hacia mí. Se sentó al final de la mesa, equidistante de ambos lados, lo cual era técnicamente neutral y prácticamente inútil. Isabel abrió. Gracias a todos por venir. Esta reunión existe para abordar los problemas financieros y legales que han surgido en las últimas semanas. La señorita Owens presentará primero, según lo acordado por ambos consejos. Abrí la carpeta, miré hacia arriba, hice contacto visual con mi madre por primera vez desde que un mensaje de voz intentó borrarme de la familia. Comenzaré, dije, con un número. Deslicé la hoja de cálculo hacia el centro de la mesa. 5 copias, una para cada persona, una para el registro. $143,214. Dejé que el número flotara en el aire. Nadie se movió. Eso es lo que he contribuido a esta familia durante los últimos 6 años. Pagos de hipoteca de esta propiedad, $66,600. Seguro de salud para mamá y papá, $19,200. Préstamo del coche de Valeria, $5,320. Gastos de emergencia, cirugías, reparaciones de tejados, depósitos de seguridad, facturas del dentista, el resto. Cada pago está documentado. Fechas, montos, registros de cuentas, todo está en esta hoja. Los ojos de mamá se movieron por la página. La observé escanear cada línea como se observa a alguien leer un informe médico que no esperaba. Esto es lo que dije. No como socia, no bajo contrato, solo porque me lo pidieron y porque creía que eso era lo que significaba la familia. Mamá abrió la boca. Isabel levantó un dedo, tranquilo, firme. Señora Owens, tendrá su turno. Saqué el segundo documento de la carpeta. 2 hojas una al lado de la otra. Las coloqué planas sobre la mesa y las giré para que todos pudieran leer. A la izquierda, mi firma del contrato de hipoteca original de hace 3 años. A la derecha, una firma presentada en un formulario de enmienda de escritura solicitando mi eliminación del título de propiedad. Hice una pausa. Yo no firmé este formulario. No lo autoricé. No supe que existía hasta que lo descubrí en mi correo electrónico después de ser eliminada de esta familia por mensaje de voz. Ernesto Ríos se inclinó, estudiando las 2 firmas. Su mandíbula se tensó. El formulario fue presentado electrónicamente, continué, por Valeria Owens, listada como representante familiar autorizada. 3 días antes del mensaje de voz. La habitación cambió. No un sonido, más como un cambio barométrico. La mano de papá se movió a su frente. Ernesto se reclinó lentamente en su silla. El agarre de Valeria en la mano de mamá se apretó. ¿Y mamá? Mamá miró las firmas, luego a mí. Entonces, por primera vez desde que entró en esta sala, habló Valeria. ¿Qué es esto? Dije que alguien falsificó mi firma. Dije que para robar mi parte de una casa que pagué. No dije quién. No tenía que hacerlo. Cada ojo en la sala ya se había girado. Valeria soltó la mano de mamá. Eso no es. Eso es demente. Su voz subió. Eliana está haciendo lo que siempre hace. Está manipulando la situación. Se está haciendo la víctima porque no puede soportar que nosotras. Yo. No levanté la voz. No tenía que hacerlo. Valeria, una palabra, plana, silenciosa. Cortó su frase como una cuchilla a través del papel. Antes de que termines ese pensamiento, quiero que escuches algo. Metí la mano en la contraportada de la carpeta, saqué el pequeño sobre y retiré la memoria USB. La computadora portátil de Isabel ya estaba conectada a un altavoz en la mesa. La conecté, encontré el archivo y detuve el cursor sobre el botón de reproducción.
Esta es una grabación de una llamada telefónica entre tú y yo 2 meses antes del mensaje de voz. La llamada fue divulgada al comienzo. Mi aplicación reproduce un tono de notificación audible. Si deseas disputar su autenticidad, el señor Ríos puede verificarla. El rostro de Valeria se puso blanco. No rojo. Blanco. El tipo de blanco que sucede cuando la sangre se retira de la superficie. Hice clic en reproducir. La sala se llenó con la voz de Valeria. Cálida, casual, persuasiva. Solo necesito que te apartes del fideicomiso y de la escritura. Entonces todo será más sencillo para todos. La grabación terminó. Nadie se movió. Miré a Aurora. Estaba mirando el altavoz como si la hubiera golpeado físicamente. Sus labios estaban ligeramente separados. Sin palabras. Miré a papá. Tenía los ojos cerrados. Su mano todavía estaba en su frente. Miré a Ernesto Ríos. Había colocado su bolígrafo sobre la mesa y cruzado las manos, la postura universal de un abogado recalibrando su posición. Y miré a Valeria. Estaba mirando a mamá, buscando el salvavidas que siempre había estado allí. La defensa inmediata, ella no quiso decir eso, el desvío instantáneo de la culpa hacia mí. Valeria se volvió hacia mamá de nuevo. Su labio temblaba. ¿Real esta vez? O tal vez no. Ya no podía distinguir. Mamá. Mamá, tú me crees, ¿verdad? Ella está torciendo todo. Ella siempre hace esto. Aurora Owens no miró a su hija menor. Estaba mirando la hoja de cálculo, la columna etiquetada como total, el número al final que representaba 6 años de la vida de su hija mayor convertidos en dólares y centavos pagados sin un solo gracias. Ella no dijo nada. Y en ese silencio, en ese preciso y devastador silencio, algo cambió en la sala que nunca podría volver a cambiar. Cerré la carpeta. ¿Lenta? El sonido de la tapa encontrándose con la contraportada fue el único ruido en la sala. Aurora se volvió hacia mí. Su voz era diferente ahora, más pequeña. Eliana, no sabía lo de la firma. Te lo juro, no lo sabía. Creo que no sabías lo de la firma, mamá. Pero sabías cuando grabaste ese mensaje de voz. Sabías cuando me eliminaste del chat grupal. Sabías cada vez que Valeria te contaba una historia sobre mí. Y nunca una vez llamaste para preguntar si era verdad. Elegiste una versión que era cómoda. Y yo pagué el precio por ello. En dólares, en años, en cada festivo en el que me senté al final de la mesa y me dije a mí misma que estaba bien. La barbilla de Aurora cayó. No un asentimiento. Más como si algo dentro de ella se rindiera por una fracción. Me puse de pie. Esto es lo que sucede ahora, dije, manteniendo mi voz uniforme. Profesional. Como cuando entrego una evaluación de riesgos a un cliente cuando los números son malos y no hay una forma suave de decirlo. El fideicomiso será transferido a una firma de gestión profesional. Renuncio como fiduciaria, pero los términos que estableció la abuela se aplicarán. Solo educación y gastos médicos. Sin excepciones. Miré la mesa. Me retiro como codeudora de la hipoteca. Tienen 60 días para encontrar financiación alternativa o tomar una decisión sobre la propiedad. No haré otro pago. Miré a Ernesto Ríos con respecto a la firma falsificada. Esta vez no presentaré una denuncia penal, pero cada documento, cada grabación, cada comunicación ha sido preservada y está en poder de mi abogada. Miré a Valeria. Estaba mirando la mesa. El cardigan apretado a su alrededor. La actuación de ojos rojos finalmente colapsó en algo real, o al menos en algo más cercano a ello. Valeria, no te odio, pero no confío en ti, y no tengo que hacerlo. Recogí mi carpeta, asentí una vez a Isabel y caminé hacia la puerta. La voz de papá crujió y fue baja. ¿Eliana? Me detuve con la mano en el pomo. No me di la vuelta. 60 días, papá. Úsenlos bien. La puerta se cerró tras de mí. Mis tacones resonaron por el pasillo, firmes, incluso sin prisas.
No miré hacia atrás, no porque estuviera enojada, sino porque no había nada detrás de mí que no hubiera dicho ya. Mientras caminaba hacia mi coche después, me pregunté si debería haberlo manejado de manera diferente, haber sido más suave, darles más tiempo, intentar una llamada telefónica más antes de retirarlo todo. Parte de mí todavía quería creer que una conversación podría haber arreglado esto. Pero cada conversación durante 6 años había terminado de la misma manera, yo disculpándome por la mentira de otra persona. ¿Les habrías dado otra oportunidad? ¿O habrías salido de esa sala de la misma manera que yo? Dímelo. De verdad quiero saber. 72 horas después de la reunión, las piezas cayeron exactamente donde la gravedad dijo que lo harían. ¿La casa? Sin mí como codeudora, la refinanciación familiar estaba permanentemente muerta. El banco envió un aviso formal. Aurora Owens tenía 90 días para reanudar los pagos completos de la hipoteca por su cuenta, asegurar un nuevo codeudor con crédito calificado, o enfrentar el inicio de los procedimientos de ejecución hipotecaria. El puntaje de crédito de Aurora no podía soportar el préstamo sola. Ni de cerca. El fideicomiso se transfirió a una firma fiduciaria con licencia en Filadelfia una semana después de la reunión. Cada dólar contabilizado. Cada retiro ahora sujeto a revisión por terceros contra los términos originales de la abuela. Valeria no pudo encantar, llorar o falsificar su camino hacia un centavo de eso. El seguro, mi aviso de cancelación, entró en vigor en el día 30. La cobertura de salud de mamá y papá expiró un miércoles. Para el jueves, Aurora estaba al teléfono con el mercado, aprendiendo por primera vez cuánto cuesta el seguro cuando alguien más no lo está pagando. Casi el doble de lo que yo había estado cubriendo. El abogado, Ernesto Ríos, se retiró formalmente de representar a la familia Owens 10 días después de la reunión. Su carta a Aurora citaba discrepancias fácticas irreconciliables, lenguaje legal pulido para, tu hija cometió fraude, y no me lo dijiste. Ahora estaban sin asesoría legal. Y la narrativa social, la que Valeria había construido con tanto cuidado en Facebook, comenzó a resquebrajarse. La tía Elena llamó a mamá después de la reunión e hizo preguntas incisivas. Un primo por parte de papá me envió un mensaje de texto directamente, escuché que hubo documentos falsificados. ¿Es eso cierto? No respondí. No necesitaba hacerlo. Los hechos estaban haciendo su propio tour de prensa. Nada de esto fue venganza. Quiero ser clara al respecto. No diseñé un colapso. Me retiré de una estructura que solo se mantenía en pie porque yo la sostenía. Cuando solté, hizo lo que cualquier estructura no soportada hace. Se dobló. No porque yo la empujara, sino porque nunca fue construida para sostenerse por sí misma. 3 semanas después de la reunión, un domingo por la tarde, estaba leyendo en mi sofá, un libro real, páginas de papel, sin pantalla, cuando llamó papá. Su voz era más delgada de lo habitual, como si alguien la hubiera estirado sobre demasiadas noches sin dormir. Eliana, he estado queriendo llamar. Hola, papá. Quiero decir que lo siento. Sé que debería haberlo dicho antes. Debería haber hecho preguntas cuando tu madre me envió ese mensaje de voz. Debería haber mirado el papeleo yo mismo en lugar de simplemente confiar en que alguien más lo tenía bajo control. Hizo una pausa. Pero cariño, ¿hay alguna manera de que puedas darnos más tiempo con la casa? Tu madre está buscando opciones, pero 90 días es. No es mucho. Si pudieras extender el acuerdo de codeudor por unos meses más hasta que resolvamos. Papá se detuvo. Escuché la disculpa. Aprecio eso. De verdad lo hago. Pero también escuché el pero. No llamas porque lo sientes. Llamas porque la familia necesita mi firma de nuevo. Silencio, luego en voz baja. Ambos, Eliana. Es ambas cosas. Quizás lo sea, pero la respuesta es la misma. Los 60 días que di en la reunión siguen vigentes. Nada cambia. Tu madre está aterrorizada de perder la casa. Entonces mamá debería hablar con un asesor financiero. No conmigo. Más silencio. Luego lo que más me dolió. No sus palabras, sino el sonido de su suspiro. Largo, desinflado.
El suspiro de un hombre que sabe que está pidiéndole a la hija equivocada que arregle un problema que la otra hija causó, pero que carece del valor para decirlo en voz alta. Entiendo, dijo finalmente. Papá, sí, te amo. Eso no ha cambiado. Pero el amor no significa que me prendo fuego para mantener a otra persona caliente. No más. Colgó sin decir adiós. Solo un clic y luego nada. El mismo silencio abrupto que había sido su respuesta a cada pregunta difícil en mi vida. Puse el libro, miré fijamente al techo. Se había disculpado y había pedido un favor en el mismo aliento. Y lo peor era que creo que genuinamente quiso decir ambas cosas. El lo siento y la petición. Simplemente no entendía que una cancela la otra. O tal vez sí. Y esa era la parte más triste de todas. 3 meses después, las hojas se habían ido. La primera helada había llegado y pasado. Filadelfia estaba haciendo lo que Filadelfia hace en enero. Fría, gris, obstinadamente viva. Estaba sentada en una cafetería cerca de mi oficina un sábado por la mañana, la computadora portátil abierta pero inactiva, viendo a la gente a través de la ventana, un sábado normal, poco memorable. Y ese era el punto. Por primera vez en mi vida adulta, poco memorable se sentía como un lujo. El dinero de la hipoteca, $1,850 al mes, iba a mi cuenta de ahorros ahora. Tenía un fondo de emergencia por primera vez en la historia. Estaba pagando mis préstamos estudiantiles antes de lo previsto. Había reservado un vuelo a Portland para un fin de semana largo en febrero solo porque quería ver el océano. Nunca antes había reservado un viaje solo porque quería hacerlo. Valeria y yo no habíamos hablado desde la reunión. Ni un mensaje de texto, ni un mensaje de voz, ni siquiera un me gusta en una foto. Silencio total. Revisé su Facebook una vez por hábito. Había publicado un nuevo estado, empezando de nuevo. Sin contexto, sin mencionar a mí ni a la casa ni nada de eso. Solo la versión curada de su vida saneada para una audiencia que no conocía la historia de fondo. Deslicé y no sentí nada. Y ese nada, ese vacío limpio y silencioso donde solía vivir la culpa, era lo más cercano a la libertad que jamás había conocido. Mamá llamó una vez, aproximadamente un mes después de la reunión. Su voz era diferente. No cálida exactamente, pero los bordes afilados se habían lijado. Preguntó cómo estaba. Dije que bien. Ella dijo, ok. La llamada duró 90 segundos. No me chantajeó emocionalmente. No pidió dinero. No mencionó a Valeria. No fue una curación. Fue un alto el fuego. Y por ahora, eso era suficiente. Papá me envió un mensaje de texto en mi cumpleaños. 3 palabras. Feliz cumpleaños, Eliana. La primera vez en años. Sin signo de exclamación, sin emoji, solo mi nombre y un reconocimiento de que existía. Era el gesto más pequeño posible, pero era suyo. La casa se vendió 6 semanas después de la reunión. Aurora la puso en venta cuando quedó claro que nadie firmaría un nuevo préstamo como codeudor. Firmé el papeleo para liberar mi nombre de la escritura, el papeleo real, esta vez con mi firma real. No tomé ninguna ganancia de la venta. La escritura enumeraba a Aurora como propietaria principal y la equidad era suya. Ya había calculado la pérdida, $66,000 en pagos de hipoteca hacia una casa en la que nunca viví. Lo dejé ir, no en mis impuestos, sino en mi cabeza, como un pago de matrícula por la lección más cara que jamás aprendí. Javier se reunió conmigo para tomar un café esa tarde. Se deslizó en el asiento frente a mí, echó un vistazo a mi rostro y dijo, ¿cómo te sientes? Pensé en ello. Pensé de verdad. Más ligera, dije. Como si hubiera dejado algo que no me di cuenta de que estaba cargando. Asintió. No dijo nada más. No tenía por qué hacerlo. Por primera vez en 6 años, cada dólar que ganaba era mío. No mío para regalar. No mío para sacrificar. No mío para usar como prueba de que merecía un asiento en una mesa que ya estaba pagando. Simplemente mío. Silenciosamente.
Poco memorablemente mío. No te cuento esta historia para que odies a mi familia. Te la cuento porque en algún lugar ahora mismo, alguien está sentado con su teléfono en la mano, mirando una confirmación de transferencia de dinero que no puede permitirse enviar a alguien que nunca una vez ha dicho gracias. Y se están diciendo lo mismo que yo me dije durante 6 años, estoy bien. Son familia. Esto es lo que hace la familia. Valeria no es un monstruo. Es una persona que aprendió muy joven que mentir es recompensado y llorar abre puertas. Nadie la detuvo. Nadie le mostró una consecuencia que se mantuviera hasta que la consecuencia usó mi nombre y vino con un abogado. Mamá no es malvada. Es una mujer que construyó su identidad en torno al control, en torno a ser el centro de una familia que obedecía un guión que ella escribió. Cuando dejé de seguir el guión, ella no supo cómo responder con otra cosa que no fuera la fuerza. Ese mensaje de voz no fue crueldad. Fue pánico disfrazado de autoridad. Papá no es un villano. Es un hombre que pasó toda su vida eligiendo el silencio sobre la confrontación. Y un día se dio cuenta de que el silencio también tiene un precio. Todavía lo está aprendiendo. Espero que lo logre. Y yo, soy la mujer que finalmente entendió que la palabra familia no es un cheque en blanco. Que amar a alguien no significa financiar su vida mientras borran la tuya. Que los límites no son un castigo. Los límites son la verdad entregada sin disculpas. No sé cómo se verá mi familia dentro de un año. No sé si habrá un día de acción de gracias al que asista o una llamada telefónica que se sienta como un hogar. No necesito saberlo. Por primera vez, no estoy construyendo mi vida en torno a su respuesta.